Crecí en un pequeño pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás. Mi papá tenía la ferretería local y mi mamá mantenía nuestro hogar cálido y acogedor. Tenía una hermana mayor que, a pesar de la rivalidad ocasional entre hermanos, siempre se preocupaba por mí. La vida era simple, llena de ayudar en la tienda o jugar deportes con amigos. Mis padres enfatizaban el trabajo duro y la honestidad, y mi vida era en su mayoría sencilla. Las cosas cambiaron durante mis años de adolescencia, cuando asistí a una prestigiosa escuela privada para chicos, gracias a la creencia de mis padres en la educación. Fue allí donde me encontré por primera vez con las diferencias de clase social. Los chicos ricos a menudo me recordaban mi origen de clase media-baja, lo que llevó a frecuentes peleas verbales y físicas. A pesar de las dificultades, logré defenderme. Durante este tiempo conocí a Greg Pardo, un boxeador que se convirtió en mi mejor amigo y cambió mi vida. ¿Por qué hacen las personas lo que hacen? Es una pregunta que a menudo me hago, especialmente respecto a aquellos que amo. Mi esposa es infiel, aunque ella piensa que no me he dado cuenta. La verdad es que lo sé desde hace un tiempo. Mi crianza fue normal, con padres amorosos y una hermana mayor. Mis padres valoraban la educación, así que terminé en una estricta escuela privada para chicos que priorizaba el fútbol, la religión y los estudios. Ser de clase media entre estudiantes ricos fue difícil y nunca encajé. Los chicos ricos y snobs me atacaban y frecuentemente me metía en peleas para canalizar mis frustraciones. Me uní a una clase de boxeo en el club de niños de la policía. Esta decisión cambió mi vida. Conocí a chicos como yo, y lo más importante, a Greg Pardo. Greg, un talentoso boxeador e hijo de un policía, rápidamente se convirtió en mi mejor amigo. Después de un primer nocaut en el ring, nos volvimos inseparables. Greg también asistía a mi escuela gracias a las conexiones de su padre, y juntos manejamos a los matones. Un día, un matón insultó a mi familia y perdí los estribos, rompiéndole la nariz y sacándole algunos dientes. Greg, siempre leal, me respaldó y se ocupó de los otros matones. Mientras Greg era amable con sus amigos, era implacable con sus enemigos. Rápidamente nos ocupamos de algunos refuerzos más y no pensamos nada de ello. Ya me habían hecho esto antes y normalmente intentaba tramar venganza, aunque rara vez funcionaba. Sin embargo, hacer enemigos ricos fue un error. El padre de Douglas, un poderoso empresario, estaba furioso. Hizo que Pardo y yo fuéramos suspendidos por el resto del año, aunque solo quedaba un mes de clases. También nos acusó de un ataque. Afortunadamente, testigos de la escuela de chicas respaldaron nuestra historia, confirmando que Douglas lo había iniciado. El padre de Pardo, el subjefe, también ayudó. Aunque los cargos por el ataque fueron desestimados, la suspensión se mantuvo y el padre de Douglas incluso intentó hacer que mis padres pagaran por la cirugía de su hijo. Pasé el verano trabajando en la ferretería de mi papá, manteniéndome fuera de problemas. Pardo y yo pasamos el rato, fuimos al gimnasio y corrimos juntos. Él incluso intentó coquetear con mi hermana mayor, pero ella se iba a la universidad y no estaba interesada. La vida siguió bastante igual durante la escuela. Douglas Arteaga juró venganza, pero sabía que no sería física, ya que había encontrado su igual. Pardo se convirtió en el campeón de peso pesado del estado y yo también tuve éxito, clasificándome entre los 10 mejores. Pardo pensó en volverse profesional, pero no quería terminar como su amargado tío, quien quedó arruinado por el boxeo. En nuestro último año comenzamos a salir con chicas de la escuela vecina y, con nuestros coches, pasamos mucho tiempo paseando. Perdí mi virginidad con Susan Rivas, pero no fue amor, solo buenos momentos. Mientras tanto, Douglas nunca me perdonó por humillarlo. Él tenía todo, dinero, apariencia, poder, pero solo era feliz cuando lastimaba a alguien. Buscó venganza saliendo con Susan, pensando que yo la amaba, pero no me importaba mucho. Pardo y yo finalmente decidimos que el ejército era la mejor opción, ya que mi familia no podía permitirse la universidad. Nos enlistamos juntos, perdiéndonos el baile de graduación debido al entrenamiento básico, lo cual no nos molestó. Pronto me di cuenta de que el ejército no era para mí más allá de mi compromiso inicial, pero Pardo prosperó en el uniforme y aspiraba a las fuerzas especiales. Después del entrenamiento básico, regresé a casa antes de comenzar el entrenamiento de oficiales. Pardo se burló de mí, pero sabía que podía manejarlo y eventualmente obtener un título en administración de empresas. Esta fue la primera vez en años que estaríamos separados, y no me di cuenta de que pasarían muchos años antes de volver a verlo. El entrenamiento de oficiales fue bien y me gradué como segundo teniente Roger Cáceres. El título en administración requería más tiempo en el ejército, extendiendo mi compromiso por 3 años. Fui asignado a la unidad de historia del ejército, lo que significaba trabajo de oficina, pero disfruté aprendiendo sobre las tradiciones e historia del ejército gracias a un gran sargento. No había tenido noticias de Pardo en un tiempo, ya que estaba desplegado en áreas peligrosas. Me preocupaba, pero sabía que estaba bien entrenado. Mientras tanto, encontré estabilidad en mi rutina, estudiando para mi título y boxeando cuando podía. Lo único que faltaba era una buena mujer. Aunque salí y tuve aventuras, no había encontrado a alguien con quien conectar hasta que todo cambió.
Regresé a mi ciudad natal para un fin de semana de festival de música, planeando visitar a mis padres, a la familia de Pardo y ponerme al día con amigos mientras tomábamos unas cervezas. El viernes por la noche, recibí las últimas actualizaciones. Mi papá estaba pensando en vender la ferretería y retirarse, y el papá de Pardo se había convertido en el jefe de policía, aunque no habían tenido noticias de Pardo debido a la naturaleza secreta de su trabajo. El sábado por la mañana, después de mi carrera y desayuno, ayudé a mi papá a abrir la tienda. Fue entonces cuando me encontré con Susan Rivas, ahora Susan de Arteaga, que estaba en la ciudad para el festival con su prima Kelly. Susan mencionó que Doug estaba en el extranjero por negocios y me presentó a Kelly, quien era deslumbrante. Acordamos encontrarnos en el festival más tarde. Mi papá se burló de mí sobre Susan acechando a pesar de su matrimonio, pero solo tenía ojos para Kelly. Después de ponerme al día con amigos, me dirigí al festival, donde encontré a Susan borracha y coqueteando con todos, mientras Kelly parecía incómoda. Me uní a ellas, compré bebidas y comida, y soporté el interminable parloteo de Susan sobre su vida. Se casó con Doug justo después de graduarse, pero probablemente fue una boda por embarazo que terminó en un accidente. Doug ahora manejaba negocios internacionales para la empresa de su padre. Eventualmente, Susan se fue con Peter Morrison a ver su coche, y Kelly, aliviada, bromeó sobre la partida de su prima. Pasamos el resto de la noche conociéndonos, descubriendo que teníamos mucho en común. Kelly trabajaba como gerente de recursos humanos en Arteaga Corporation gracias a la ayuda de Susan. Terminamos la noche intercambiando números y planeando una cita para la semana siguiente. Las cosas avanzaron rápidamente entre nosotros y, después de casi 2 años de salir, estábamos muy cerca. Kelly era tradicional y quería esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, lo cual era frustrante, pero nos permitió acercarnos emocionalmente. A pesar de la presencia ocasional de Susan y la sombra amenazante de Doug, hicimos que funcionara. Los padres de Kelly, aunque más adinerados, me aceptaron, especialmente porque su padre, un general retirado, y yo encontramos puntos en común a través del ejército. Después de completar mi título, le propuse matrimonio a Kelly y ella aceptó. Su padre dio su bendición, aunque su madre, menos entusiasmada, insistió en un acuerdo prenupcial, probablemente influenciada por Doug. La boda transcurrió sin contratiempos, aunque Pardo no pudo asistir. Su hermano menor ocupó su lugar como mi padrino de bodas y, afortunadamente, Doug estaba en el extranjero. Fue un día maravilloso y, aún mejor, Kelly y yo descubrimos que éramos tan compatibles en la cama como fuera de ella. La vida continuó como se esperaba, compramos una bonita casa en un buen vecindario y comenzamos a planear el futuro. Ambos queríamos tener hijos, pero primero tenía que decidir entre quedarme en el ejército o cambiar a la vida civil. Acordamos que debería usar mi título, así que comencé a buscar una nueva carrera. Tuve suerte y conseguí un trabajo en un banco importante supervisando la seguridad interna y externa. El salario era el doble de lo que ganaba en el ejército, así que dejé las Fuerzas Armadas. Inmediatamente comenzamos a intentar tener hijos, pero no sucedió nada. Después de una visita al médico, descubrí que era estéril. Planeaba dar la noticia a Kelly durante un crucero sorpresa, pero las cosas cambiaron cuando ella anunció que había sido ascendida y viajaría con Doug Arteaga, ahora su jefe, en un viaje de negocios. Tuve un mal presentimiento, pero no podía decir mucho. Kelly me aseguró que Doug había cambiado y que solo era trabajo. La mañana en que se fue, Doug llegó en una limusina con una sonrisa y se fueron. Pasé los siguientes días malhumorado. Kelly llamó diciendo que todo estaba bien. Entonces, el sábado por la mañana, hubo un golpe en la puerta. Era Pardo. Se veía más fuerte y más cansado, pero eso es lo que hace la guerra. Nos abrazamos, tomamos cervezas y nos pusimos al día. Pardo había dejado el ejército después de 10 años, cansado de las liquidaciones. Le actualicé sobre mi vida, incluyendo la conexión con Doug, y nos reímos de que Susan se había casado con él. Mientras hablábamos, Pardo reconoció al general Rivas, el padre de Kelly, en mis fotos de boda. Reveló que el general Rivas había sido su comandante en las fuerzas especiales y sugirió que la señora Rivas había tenido aventuras con oficiales, explicando que esto llevó a la jubilación del general para evitar un escándalo. Esta revelación me dejó cuestionando la familia en la que me había casado. Invité a Pardo a quedarse la noche, pero tuvo que irse. Antes de irse, mencionó que comenzaba su entrenamiento en la academia de policía el lunes. Prometió visitar nuevamente cuando Kelly regresara. Mientras reflexionaba sobre todo, no pude evitar preocuparme por Doug y Kelly, especialmente dado la nueva información sobre su familia. La semana pasó volando, con el trabajo manteniéndome ocupado. Kelly llamó un par de veces y, para el viernes por la noche, estaba en casa. Parecía ser la misma de siempre y pasamos la noche reconectando. Al día siguiente, le conté a Kelly sobre el regreso de Pardo y organicé para que se conocieran. Cuando Pardo llegó con flores y vino, estaba a punto de presentárselo a Kelly cuando, de repente, ¡oh rayos, Greg, eres Pardo!, exclamó Kelly. Hola Kelly, qué bueno verte, respondió Pardo. Me quedé en shock, resulta que Kelly conocía a Pardo de la base del ejército cuando su padre estaba a cargo.
Pasaron horas poniéndose al día y yo me sentí como un tercero en discordia. Mientras cocinaba la cena, escuché algo como, él sabe. Cuando pregunté qué significaban, ambos se vieron incómodos. Pardo se fue diciendo que Kelly y yo necesitábamos hablar. Kelly explicó que ella y Pardo habían salido en la base con la aprobación de su padre, pero rompieron cuando Pardo fue a Irak. Me aseguró que todo era cosa del pasado, pero me di cuenta de que Pardo aún tenía sentimientos por ella, lo que explicaba por qué evitó nuestra boda. Le pregunté a Kelly si esto sería un problema y dijo que no, que solo me amaba a mí. Aún así, estaba molesto, ninguno de ellos había mencionado esto antes. Cuando llamé a Pardo, se disculpó, diciendo que no quería reavivar viejos problemas. Acepté su explicación. La vida continuó con Kelly, más ocupada que nunca en su nuevo trabajo, y la idea de tener hijos pasó a un segundo plano, así que no mencioné mi esterilidad. Pardo se convirtió en policía y se unió al escuadrón de drogas, pero en casa las cosas empezaron a cambiar. Nuestra vida sexual disminuyó a medida que Kelly trabajaba hasta tarde y viajaba con Doug más a menudo. Comencé a sospechar que algo estaba mal. Necesitando tiempo para pensar, decidí ayudar a mi papá a cerrar su tienda mientras se retiraba. Kelly apoyó la idea, diciendo que estaría ocupada con el trabajo toda la semana de todos modos. En la tienda, papá me sorprendió al sugerir que me protegiera, insinuando rumores de que Kelly se comportaba como su prima Susan. Me dijo amablemente que Doug estaba presumiendo de dormir con Kelly 3 veces a la semana. Me enfurecí, es una cosa sospechar, pero oírlo confirmado fue un duro golpe. Me di cuenta de que había sido un tonto. Susan se desmoronó en lágrimas y explicó que había dejado a Doug y ahora estaba de vuelta viviendo en casa, con el divorcio en el horizonte. Reveló que fueron forzados al matrimonio y se resentían el uno al otro desde el principio. Doug le fue infiel abiertamente, incluso manteniendo un apartamento cerca de su oficina para sus aventuras. En respuesta, Susan comenzó a tener sus propias aventuras por despecho. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Doug admitió que estaba involucrado con Kelly y que solo era cuestión de tiempo antes de que ella se mudara. Ese fue el punto de quiebre para Susan y ella se fue. Hablamos más, pero yo estaba más allá de la simpatía. Susan juró hacer que Doug pagara, pero yo quería mi propia venganza. Le deseé lo mejor, esperando que fuera la última vez que habláramos. Cuando llegué a casa, mis padres no estaban y Kelly había dejado una nota diciendo que necesitaba hablar urgentemente. Ignorando sus llamadas, agarré una cerveza y me senté en la terraza. Mis padres regresaron más tarde, después de un par de cervezas más, me fui a la cama. A la mañana siguiente, desperté con el olor del desayuno y tuve una comida tranquila con mis padres antes de dirigirme a la tienda para la entrega final. Después del almuerzo, papá y yo fuimos a pescar y él estuvo de acuerdo en que debería enfrentar la situación directamente. Cuando regresamos, el BMW de Kelly estaba en la entrada. Dentro, ella estaba sentada con pañuelos, habiendo hablado con mi mamá. Mis padres se fueron rápidamente, dándonos espacio. Kelly se desmoronó, explicando que Susan había llamado para decir que se estaba divorciando de Doug y mencionó que yo sabía sobre las supuestas reuniones tardías de Doug. En pánico, Kelly había ido directamente a casa de mis padres para hablar. A través de lágrimas, Kelly insistió en que no tenía una aventura con Doug, afirmó que las reuniones tardías eran legítimas y que Susan había comenzado los rumores para separarnos. Kelly también dijo que dejaría de asistir a las reuniones tardías con Doug. Su historia parecía ensayada y no me la creí. Sabía que Susan no me amaba, que Doug me odiaba y que las mujeres Rivas tenían una reputación de ser infieles. Me di cuenta de que Kelly era ahora la enemiga, pero necesitaba evidencia antes de confrontarla. Fingí perdonarla, haciendo un acto convincente. Salimos a cenar y ella se fue a la mañana siguiente, feliz y sin saber de mis sospechas. Cuando ella se fue, llamé a Pardo para que me ayudara con la vigilancia sobre Kelly. También le pedí a mi papá que le dijera a Kelly que me quedaría hasta el domingo, para ganar tiempo y reunir más información. Después de empacar mi coche, me despedí y regresé a la ciudad. Pardo aún no había devuelto mi llamada, pero no me preocupé por ello. Me registré en un hotel lo suficientemente alejado de cualquier persona que Kelly o yo conociéramos. Luego fui a trabajar para saludar a mi jefe y solicitar otra semana libre, lo cual aprobó. Mientras estaba allí, abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre y transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos, asegurando que mis futuros cheques de pago ingresaran a ella. Sintiendo más seguridad, regresé al hotel y traté de llamar a Pardo de nuevo, pero aún no había respuesta. Fui al bar por una cerveza y charlé con el bartender hasta que mi papá llamó para preguntar cómo estaba. Después de unas cervezas, decidí que era suficiente por el día, pagué la cuenta y regresé a mi habitación para ducharme y cambiarme. Justo cuando iba a salir para un almuerzo tardío, Pardo finalmente devolvió la llamada. Se disculpó por la demora, explicando que acaba de ser ascendido a detective. Acordamos encontrarnos en un bar local. En el bar, que resultó ser un lugar de reunión para policías, encontramos un reservado y pedimos cervezas. Le conté a Pardo todo, los rumores sobre Kelly y Doug, las reuniones tardías y el cambio de comportamiento de Kelly. Pardo escuchó y luego preguntó en broma si quería que le rompiera las piernas a Doug. Nos reímos, pero luego nos pusimos serios,
Necesitábamos evidencia de la aventura y Pardo prometió encargarse de ello usando sus conexiones. A la mañana siguiente, desperté con resaca, pero seguí el consejo de Pardo de actuar con normalidad. Cancelé mi permiso y le dije a Kelly que volvería esa noche. Ella me recibió cálidamente y durante la cena sugirió formar una familia. Sabía que era inútil dado mi condición, pero no dije nada. A medida que pasaban las semanas, me sentía ansioso esperando la actualización de Pardo. Kelly cuestionó el saldo de nuestra cuenta conjunta y me inventé una historia sobre prestarle dinero a papá, lo que la satisfizo. Finalmente, a principios de diciembre, Pardo llamó con noticias y nos reunimos de nuevo en el mismo bar. Me entregó un sobre diciendo que eran buenas noticias. El informe del investigador privado limpiaba el nombre de Kelly. Ella había sido fiel, solo viviendo su vida rutinaria. Doug, por otro lado, era un desastre, involucrado con múltiples mujeres, el juego y pastillas. Pardo reveló que Doug estaba a punto de ser atrapado por cocaína y su caída haría titulares. Era el regalo de Navidad perfecto. Compré una ronda para el bar y luego volví a casa con mi esposa. Pardo prometió visitar durante el fin de semana. Cuando llegué a casa, Kelly estaba muy cariñosa conmigo y tuvimos un sexo intenso y apasionado. Después, ella me sorprendió diciendo, «Vas a ser padre». Me quedé en shock, pero Kelly malinterpretó mi reacción como emoción. Compartió felizmente la noticia de su embarazo, explicando que quería esperar hasta después del primer trimestre para decírmelo. Luego comenzó a hablar sobre la guardería, el baby shower y la licencia por maternidad, pero me desconecté. La realización de que estaba siendo engañado me golpeó fuerte. Como persona lógica, concluí rápidamente que el bebé no podía ser mío porque era estéril. Sabía que Kelly tenía que irse, pero necesitaba jugarlo con astucia. No podía creer que Kelly pensara que podría hacer pasar el bebé como mío, dada nuestra vida sexual inexistente. Me revolví en la cama, viéndola dormir pacíficamente, con la ira hirviendo dentro de mí. Incapaz de quedarme en la cama, fui al estudio. Incluso consideré usar mi arma, pero decidí no hacerlo. Sabía que necesitaba un plan. Me di cuenta de que mi vida estaba construida sobre mentiras. Concluí que el bebé no era mío, que Kelly era una traidora, que Pardo me había traicionado y Doug era solo un peón. Sintiéndome rodeado de enemigos, sabía que tenía que pretender que todo estaba normal mientras planeaba mi siguiente movimiento. Mi primer paso fue contactar a Doug Arteaga. A la mañana siguiente, salí temprano, llamé a la oficina de Doug y dejé un mensaje urgente. A media mañana, quedó claro que no iba a devolver la llamada. No quería arriesgarme a ir a su oficina y ser visto por Kelly o sus colegas, así que decidí seguirlo en su lugar. Alquilé una SUV y esperé afuera de su oficina. Cuando Doug salió, lo seguí discretamente hasta un edificio de apartamentos. Aprovechando el momento, me acerqué, lo agarré y me fui. Doug estaba aterrorizado, pensando que iba a eliminarlo, pero le aseguré que solo quería hablar. Condujimos a un lugar apartado junto a un lago, donde le entregué el informe que Pardo había compilado. Mientras Doug lo leía, murmuró que todo era mentiras, culpando a Susan. Le dije que el informe era de Greg Pardo, no de Susan. Doug se dio cuenta de que estaba en problemas más graves de lo que pensaba, se puso aún más pálido, convencido de que iba a eliminarlo. En su lugar, lo sorprendí al decirle que no creía la mayor parte del informe, excepto que probablemente había engañado a su esposa. Luego lo aturdí aún más al decirle que necesitábamos ayudarnos mutuamente. Doug, una figura débil controlada por su padre, no era el playboy que el informe afirmaba, pero seguía siendo vulnerable. Le dije a Doug que necesitaba abandonar la ciudad de inmediato porque Pardo planeaba incriminarlo con drogas y hacer que lo arrestaran. Doug estaba desconcertado, preguntando por qué lo estaba ayudando y por qué Pardo lo estaba atacando. Le expliqué que necesitaba las conexiones de su padre para indagar en el pasado de Pardo. Doug llamó a su padre, organizó su salida del país y me entregó el teléfono de mala gana. El señor Peter Sr. accedió a proporcionar un informe completo sobre Pardo en unos pocos días. En cuanto a por qué Pardo estaba haciendo esto, no pude darle a Doug una respuesta clara. Sospechaba que era la retorcida manera de venganza de Pardo. Esperé con Doug hasta que llegaron las personas de su padre para llevarlo, sabiendo que esto retrasaría los planes de Pardo y me daría tiempo para resolver las cosas. Regresé a la ciudad, devolví el alquiler y decidí mantener un perfil bajo. Necesitando un descanso de todo, acepté una asignación de trabajo que me envió en un viaje de 2 semanas a las oficinas regionales. Kelly no estaba emocionada por mi repentina partida, pero le recordé que necesitaba mantener feliz a mi jefe con el bebé en camino, lo que la tranquilizó. Las 2 semanas pasaron rápidamente, pero tuve problemas para contactar al señor Arteaga Sr. para el informe. En mi último día, un mensajero entregó un paquete grueso, el informe sobre Greg Pardo. Pasé la mitad de la noche leyéndolo, haciendo pausas varias veces para tomar whisky solo, ya que los detalles me inquietaban. El Greg Pardo que conocía a los 18 años se había convertido en un individuo retorcido a los 28. El informe reveló su infancia violenta, incluyendo el testimonio del homicidio de su madre. Su madrastra y su padre intentaron manejar su ira inscribiéndolo en boxeo, lo que llevó a su éxito como campeón, pero el hombre en el que se había convertido era mucho más peligroso de lo que había imaginado.
El informe respondió a todas mis preguntas, pero no me dio consuelo. Me di cuenta de que solo era un daño colateral en una lucha de poder de larga data. Peor aún, si Pardo descubría que conocía la verdad, probablemente me eliminaría. No había mucho de interés hasta que Greg Pardo se unió al ejército. Fue entonces cuando todo se volvió claro y me di cuenta de que necesitaba distanciarme. Sabía sobre nuestro entrenamiento básico, pero las verdaderas revelaciones llegaron después de que Pardo completó el entrenamiento de las fuerzas especiales. La figura clave era el general Edward Rivas, quien dirigía la unidad de Pardo. Chocaron constantemente. Rivas era despiadado mientras que Pardo valoraba la rectitud y a sus hombres. Su mayor conflicto fue la relación de Pardo con la hija de Rivas, Kelly. Inicialmente, Pardo se involucró con Kelly para fastidiar a Rivas, pero rápidamente se volvió serio. Kelly se parecía a la difunta madre de Pardo, lo que profundizó su apego. Las cosas se desmoronaron cuando Pardo le propuso matrimonio y Kelly se negó, diciendo que necesitaba la aprobación de su padre. Poco después, Rivas envió a la unidad de Pardo a misiones peligrosas, culminando en una operación desastrosa que dejó a muchos muertos o heridos, incluido Pardo. Rivas se retiró en desgracia y Kelly terminó con Pardo, siguiendo los deseos de su padre a pesar de su amor por él. Después, Pardo tramó venganza. Cuando se enteró de que yo me casaba con Kelly, vio una nueva oportunidad. Dejó el ejército, se convirtió en policía en mi ciudad y planeó arruinar la reputación de Kelly seduciéndola, embarazándola y causando un escándalo. Su objetivo final era destruir a Rivas utilizando la influencia de Arteaga Sr. después de incriminar a Doug Arteaga. Pero descarrilé sus planes al ayudar a Doug a escapar. Sabía que Pardo vendría atrás de mí una vez que se diera cuenta de lo que había pasado. Mi primer movimiento fue sacar a Kelly de la ciudad, esperando que eso distrajera a Pardo. Luego tenía que decidir si quedarme y enfrentarle o irme antes de que las cosas se intensificaran. Cuando regresé a casa, todo estaba demasiado tranquilo. Nuestro perro había desaparecido y faltaban las ropas de Kelly. En la cocina encontré una nota de Kelly que decía que tenía una reunión de negocios y que nuestro perro estaba con mis padres. Parecía una excusa y sospechaba que estaba con Pardo. Para confirmarlo, llamé a la estación de policía y supe que Pardo estaba de vacaciones de 2 semanas. Dándome cuenta de que podría estar saltando a conclusiones, decidí llamar a Arteaga Sr. Sorprendentemente, él contestó. ¿Qué quieres, basura de remolque? ¿Tienes el informe? No, se burló Arteaga. Sí, gracias, respondí, aunque llegara con una semana de retraso. ¿Por qué estás desperdiciando mi tiempo? Estoy tratando de encontrar a mi esposa, Kelly de Cáceres, dije. Se rió y preguntó, ¿cómo va tu matrimonio? Luego añadió, ella está en una reunión con Ibrahim Alcaraz, el CEO temporal. Le agradecí, pero antes de colgar, no pudo resistir una burla. Sin duda, Alcaraz le está dando un recorrido por el dormitorio. Me di cuenta de que Kelly había dicho la verdad, pero aún me preocupaba, ¿dónde está Pardo? Recibí mi respuesta a la mañana siguiente. Desperté decidido a terminar con la farsa. Me estoy divorciando de Kelly y seguiré adelante. Que Pardo se quede con la familia Rivas. Estoy cansado de este juego enfermo. Sabía que había amado a Kelly, pero su traición destruyó nuestro futuro. La venganza era tentadora, pero mi cordura importaba más. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, Kelly llamó. La ignoré, no estaba listo para ocultar mi desprecio. Después de una ducha y café, fui a trabajar, donde hice una cita con un abogado y vacié nuestras cuentas bancarias. Quería que mis activos fueran líquidos y a la mano. A las 10 de la mañana, mi vida dio otro giro. Un mensajero entregó un paquete con una escritura familiar. Dentro había una cinta de video y 2 notas. Una decía, C, escrita en lo que parecía ser sangre. La segunda era un recorte de periódico, CEO de Arteaga Corporation encontrado muerto. Doug Arteaga había sido encontrado muerto en una playa, y la policía trataba el caso como un homicidio. No necesitaba ver la cinta, sabía que contenía la confesión de Doug. Mis instintos militares se activaron. Salí de la oficina, ignorando a mi secretaria, y conduje fuera de la ciudad. Me di cuenta de 3 cosas. Doug le había confesado a Pardo. Pardo podía encontrarme en cualquier lugar y él iba a eliminarme por arruinar sus planes. Conduje hacia mi antiguo sargento, Brian Hidalgo, quien tenía conexiones y podría ayudarme a desaparecer. Cuando llegué, Brian estaba relajándose en la playa. Odiaba arrastrarlo a esto, pero no tenía otra opción. Teniente, ¿qué te trae por aquí?, preguntó Brian. Necesito tu ayuda, Brian. Necesito desaparecer. Aquí no se hacen preguntas, dije, entendiendo la seriedad de la situación. Brian hizo una llamada y me llevó abajo para una rápida sesión de fotos para crear una nueva identidad. ¿Evitamos el tema delicado mientras esperábamos? 1 hora después, llegó un tipo para manejar la nueva identidad. Brian me alojó por la noche y, mientras intentaba relajarme, mis pensamientos se desvían hacia Kelly, preocupado por su seguridad. Hice una llamada, ella respondió casi de inmediato. Kelly, escúchame con atención. Recoge tus cosas y sal del hotel inmediatamente. No vayas a casa de tus padres ni a la mía,
le urgí. Kelly se rió. Roger, ¿de qué hablas? ¿Estás borracho? No, Kelly, mantente alejada de Pardo y corre por tu vida, advertí. ¿Por qué haría eso?, preguntó, confundida. Kelly, sé todo, incluyendo que el bebé es de Pardo. No es quien tú crees que es. Has sido advertida, dije firmemente. Antes de que pudiera responder, colgué y rompí mi teléfono para evitar cualquier rastreo. Me preocupaba por mis padres, pero creía que Pardo estaba enfocado en mí, Kelly y el general. Después de unas copas con Brian, me fui a la cama. A la mañana siguiente, pagué $10,000 por una nueva identidad. Ahora era Justin Barragan, con todos los documentos necesarios. Dejé los materiales de identificación con Brian, quien prometió arreglarme un nuevo vehículo. Pero primero necesitaba que Roger Cáceres muriera. Años atrás, un soldado bajo mi mando me habló de su pequeño pueblo, Nuevo Hell. Tenía una policía corrupta pero pocos crímenes mayores, perfecto para mi plan. Esa noche, visité la morgue de un pueblo cercano, sobornando fácilmente al asistente nocturno para que me dejara ver los cadáveres no identificados. Encontré uno que coincidía con mi tamaño y forma. Otro soborno aseguró que el asistente me olvidaría. Mencionó que estaría de turno el sábado por la noche, lo que encajaba perfectamente con mi plan. Llegué a Nuevo Hell y reservé un motel por 4 noches, asegurándome de que el personal recordara mi nombre. A la mañana siguiente, me hice conocer en el pueblo, conociendo a los lugareños, incluido el alcalde, y diciéndoles que me quedaría unos días. Después del desayuno, encontré el lugar ideal para mi final de vida escenificado, un acantilado notorio justo fuera de Nuevo Hell, donde muchos habían caído hacia su final. Todo estaba encajando. A continuación, necesitaba transporte para la noche del sábado. Después de buscar un poco, encontré una moto de cross en venta en una pequeña granja, la compré y la cargué en mi camioneta. Más tarde, me detuve en un restaurante para un almuerzo tardío y conocí al oficial Baster. Parecía perezoso e incompetente, confirmando mi decisión de evitar su bar recomendado. Esa noche, visité un bar local, ocupado pero sórdido. Tomé algunas copas, hice bromas con los lugareños y compré rondas para todos, lo que rápidamente me hizo popular. Este lugar funcionaría perfectamente para la noche del sábado. Después, conduje hacia el acantilado fuera del pueblo, escondí mi casco de moto y ropa, y luego regresé al motel para dormir. Desperté temprano el sábado, confiado en que todo estaba listo. Después del desayuno en el restaurante, donde charlé con los lugareños y dejé una generosa propina, regresé al motel para pasar el tiempo viendo televisión y revisando mi plan. El almuerzo en un restaurante local fue seguido por más charlas triviales y otra propina generosa. Al caer la tarde, era hora de ir a la morgue. Estacioné detrás de la morgue, esperando que el mismo asistente estuviera de servicio. Como esperaba, salió poco después, probablemente para conseguir pastillas o alcohol. Rápidamente forcé la cerradura, recuperé el cuerpo del desconocido y confirmé que no había nuevas medidas de seguridad. Con el cuerpo cargado en mi camioneta, conduje hacia el acantilado, lo golpeé y volví al pueblo. En el motel, me duché, me cambié de ropa y dejé todo atrás antes de ir al bar. El lugar estaba lleno, justo como esperaba. Los lugareños me dieron la bienvenida, recordando al generoso forastero. Compré bebidas, actuando cada vez más borracho y empecé a comprar tragos para todos. Apenas bebí, dejando botellas discretamente, pero todos pensaban que estaba teniendo una noche salvaje. En un momento, el bartender, preocupado, sugirió que le diera las llaves de mi camioneta. Pensando rápido, tiré $500 sobre la barra, grité, tragos para todos, y salí mientras la multitud se agolpaba en el bar. Me tambaleé hacia mi camioneta, manteniendo la actuación, y me fui, zigzagueando hasta que estuve fuera de vista. Llegué al acantilado, estacioné y recuperé el cuerpo de los arbustos. Despojándome de mi ropa, vestí el cuerpo con ella y luego empapé la camioneta y el cuerpo con whisky. Abrí el tanque de combustible, coloqué un trapo empapado en combustible y arranqué el motor. Mientras la camioneta rodaba hacia el borde, encendí el trapo y vi cómo se precipitaba por el acantilado y explotaba. Salté sobre mi moto de cross y me fui en busca de mi libertad. A primera hora de la mañana siguiente, llegué a la casa de playa de Brian Hidalgo. Brian me había comprado una camioneta nueva y me hizo una oferta. Podría esconderme en una cabaña remota que pertenecía a su difunto padre, cerca de un pueblo llamado Las Chance. Acepté, sintiendo que era un lugar adecuado para pasar desapercibido. Antes de irme, Brian me dio un teléfono y me advirtió, usa esto solo para recibir mensajes de mí. Si recibes un mensaje de emergencia, vete inmediatamente. Después de agarrar mi nueva identificación y ropa, abracé a Brian y conduje hacia la cabaña. Las direcciones eran fáciles de seguir y llegué a la hora del almuerzo. La cabaña estaba aislada y era perfecta para esconderme. Me instalé, decidido a dejarme crecer una barba y cambiar mi apariencia antes de aventurarme al pueblo. Brian había abastecido suficientes provisiones para durar un mes. Mi único pensamiento ahora era, espero que todos crean que estoy muerto.
Comencé a hacer ejercicio, utilizando los senderos para correr largas distancias y ponerme en forma. Una semana después, recibí un mensaje de Brian: Roger Cáceres está muerto. Funeral la próxima semana. Cuidaremos de tu familia. Me sentí culpable por el dolor que estaba causando a mi familia, pero era necesario para su seguridad. No supe nada de Brian durante el resto del mes. 3 semanas en mi nueva vida como Justin Barragan. Estaba satisfecho con mi progreso. Había perdido peso y me había dejado crecer una barba decente, aunque quería otra semana antes de aventurarme al pueblo. Finalmente, decidí ver el video que Pardo había enviado. Era brutal. Doug Arteaga había sido torturado y confesó todo, incluyendo mi participación. El carnicero, vestido de negro y enmascarado, era claramente Pardo. Al final del video, Pardo amenazó: voy a eliminarte, Roger, y destruir todo lo que amas. Ver el video me enfureció. Pardo ya no era solo una amenaza, era un carnicero enfermo y diluido que disfrutaba de su trabajo. Su capacidad para encender y apagar su ira me aterrorizaba. Me di cuenta de que no se detendría hasta acabar con sus enemigos, y mi familia podría ser la siguiente. No podía vivir con miedo para siempre. Motivado por el video, intensifiqué mi entrenamiento, llevándome al límite. Para la 5ª semana, estaba listo para aventurarme al pueblo. Mantuve un perfil bajo, compré suministros y compré una laptop con acceso a internet. También compré un rifle semiautomático de 7 milímetros, una SIG P228 de 9 milímetros y mucha munición en una casa de empeño. En mi camino de regreso a la cabaña, vi un cartel de cachorros. Me detuve y compré un cachorro de Border Collie llamado Jess para que me hiciera compañía y sirviera como un sistema de alerta temprana. De vuelta en la cabaña, me instalé, configuré mis compras y alimenté a Jess. Más tarde, busqué en línea noticias sobre Roger Cáceres. Encontré un artículo en un periódico local titulado: Hombre borracho se quema al llegar al final de su vida cerca de Nuevo Gel. Describía cómo Roger Cáceres, un visitante bien conocido por los lugareños, se había emborrachado, se había lanzado por un acantilado y había muerto en un incendio. El oficial Buster confirmó que no había circunstancias sospechosas. Las únicas otras menciones eran sobre mis arreglos funerarios, lo que indicaba que el plan había funcionado, al menos temporalmente. Durante los siguientes 6 meses, viví en aislamiento, con Jess como mi único compañero. Me aventuré al pueblo una vez al mes, donde la gente me llamaba Grizzly Adams debido a mi barba y mi cabello largo. Entrené duro, recuperé mi forma física de ejército y agudicé mis habilidades de tiro. Brian me enviaba mensajes de texto ocasionalmente y rara vez usaba internet. Un día de julio, revisé el periódico local de mi ciudad natal y encontré noticias preocupantes. La ferretería Cáceres se había quemado en circunstancias sospechosas 5 meses antes, aunque el nuevo propietario había mantenido el nombre. Sabía que Pardo estaba detrás de esto, confirmaba que no se había olvidado de la familia Cáceres. Lo que más me perturbó fue una historia sobre el trágico final de vidas de una familia adinerada. El artículo lo comparaba con la maldición de los Kennedy, comenzando con el final de vida de Susan Rivas. Cayó por las escaleras en un estado de embriaguez y se rompió el cuello. El día de su funeral, sus padres, junto con el general Rivas y su esposa, murieron en un accidente automovilístico en camino al servicio. Esto dejó a Kelly Rivas de Cáceres como la única heredera de la fortuna de los Rivas. El artículo mencionaba que Kelly estaba profundamente traumatizada, habiendo perdido recientemente a su esposo por autodestrucción. Me pareció extraño, ya que mi final de vida solo se había reportado como un accidente. Este nuevo detalle me hizo sospechar que Kelly estaba más involucrada en estos eventos de lo que había pensado inicialmente. 2 historias más llamaron mi atención. Una era un anuncio de boda: Kelly Rivas de Cáceres se había casado con Greg Pardo hace un mes. La otra era sobre Douglas Arteaga Sr., quien sufrió un ataque al corazón y fue trasladado en helicóptero a un hospital de la ciudad. No estaba seguro si Pardo estaba involucrado, pero sabía que tenía que dejar de esconderme y tomar el control. Mi primera parada sería el hospital para ver a Arteaga Sr., seguida de una visita a Pardo. Empaqué rápidamente, agarré mi SIG P228 y a mi perro Jess, y me puse en camino. Jess, sintiendo mi tensión, estaba nervioso durante el trayecto. Llegamos a la casa de playa de Brian por la tarde. Al principio no me reconoció, pero mis saltos sobre él me delataron. Teniente, buen aspecto, grande, se rió Brian mientras nos abrazábamos. Me invitó a entrar a tomar una cerveza y, después de acomodar a Jess con agua y bocadillos, decidí contarle todo. Pasé un par de horas narrando toda la historia, desde mi historia con Pardo hasta la aventura de Kelly, su embarazo, el simulacro de mi final de vida y los recientes finales de vida de las familias Rivas y Arteaga. También le mostré los informes y artículos de periódico que había recopilado, pidiéndole que los mantuviera a salvo en caso de que algo me sucediera. Brian se puso serio. Teniente, los tipos de fuerzas especiales como Pardo no son con los que se puede jugar. ¿Se ha vuelto un loco? Lo sé, Brian, pero no puedo vivir con miedo. Tengo que detenerlo, respondí. Brian se ofreció a ayudarme, pero insistí en que se mantuviera al margen, pidiéndole en cambio que protegiera a mi familia si las cosas salían mal.
Después de convencerlo, accedió de mala gana. La mayor preocupación de Brian era si realmente podría eliminar a Pardo. Si es eliminar o ser liquidado, tendré que hacerlo, dije, consciente de que me enfrentaba a un carnicero entrenado con poder y recursos. Sabía que mis posibilidades eran escasas, pero no tenía otra opción. Nunca había considerado liquidar a nadie, pero como dice el refrán, el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Había corrido el tiempo suficiente, era hora de enfrentar la música. A altas horas de la noche, regresé a la ciudad donde había vivido y trabajado durante años. Llegué tarde, me registré en un hotel barato y dejé mi equipo. Luego le envié un mensaje de texto a Brian para informarle que estaba a salvo y que planeaba visitar a Arteaga Senior en el hospital. Cuando llegué, las horas de visita ya habían terminado. Justo como quería, mi barba y mi cabello largo ayudarían a oscurecer mi identidad ante muchas cámaras de seguridad. Conocía bien la disposición del hospital y ya había confirmado que Arteaga Senior estaba en la habitación 319 en el tercer piso. Evitando la seguridad, me deslicé en el baño y esperé hasta que la costa estuvo clara. Me dirigí a la habitación 319, donde encontré a Arteaga Senior pálido y conectado a monitores. Debo haberme quedado dormido unos 15 minutos, solo para ser despertado por una enfermera que lo estaba revisando. Después de que se fue, salí del baño en silencio. Arteaga Senior me sorprendió al hablar primero. Acércate, déjame ver la cara de mi carnicero, señor Cáceres, dijo temblorosamente. Encendí una pequeña luz y pareció sorprendido. Así que Pardo está haciendo su trabajo. ¿Qué pasa, idiota sin agallas? Sigue con esto, se burló. No estoy aquí para eliminarte, viejo, dije. Reconociendo mi voz, me preguntó, Cáceres, ¿eres tú? Comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio, no de dolor. Esta no era la reacción que esperaba, a pesar de nuestro pasado. Arteaga Senior parecía genuinamente contento de que estuviera vivo. Hablamos hasta la mañana y salí del hospital con dos cosas valiosas, una llave de una caja de seguridad e información crucial. De regreso al motel, le envié un mensaje de texto a Brian y traté de dormir, despertándome a las 11 de la mañana. Me duché, comí y llamé al hospital. Arteaga Senior confirmó que podía acceder a la caja de seguridad 112 bajo mi nueva identidad, Justin Barraga. Antes de dirigirme al banco, me detuve en una barbería para afeitarme la cabeza y la barba. Ya no estaba ocultándome, incluso con el cambio, tendrías que mirar 2 veces para reconocerme. Estaba más delgado y musculoso. En el banco, me trataron como a un VIP. Después de acceder a la caja, saqué todo, un gran sobre y una cantidad significativa de dinero. Regresé al motel, recogí comida para llevar y me senté a pensar. Mi conversación con Arteaga Senior había sido reveladora. Desde mi final de vida, las cosas se habían intensificado rápidamente para Greg Pardo. Con Doug y yo fuera de la imagen, el general se había convertido en el principal objetivo de Pardo. Después de que llamé a Kelly esa noche, ella no huyó, se fue directamente a los brazos de Pardo. Los rumores decían que ella le decía a la gente que la había abandonado cuando morí. Pardo y Kelly estaban encantados de estar juntos, aunque Pardo estaba frustrado porque no podía eliminarme personalmente. Con mi ausencia, solo quedaba el general Rivas como un problema. Arteaga Senior me aseguró que el informe en la caja de seguridad explicaría todo. Estaba furioso y de duelo por el final de vida de su hijo, pero a pesar de todo su dinero y poder, no podía llegar a Pardo. Había comenzado una reinvestigación tanto sobre Pardo como sobre Kelly Rivas. Kelly había rápidamente dejado de usar el apellido Cáceres y esta vez, Arteaga no escatimó en gastos. Inicialmente planeó usarme como un arma contra ellos, pero luego morí. Antes de su ataque al corazón, Arteaga Senior había estado planeando contratar a algunos personajes turbios para lidiar con Pardo. Cuando yo aparecí, decidió ayudarme en su lugar, creyendo que mi determinación impulsada por la venganza podría tener éxito donde el dinero no podía. Lo llamó sed de sangre y tenía más confianza en mí de la que yo tenía. Tomé la llave y prometí mantenerlo informado. Sentado frente al extenso informe, comencé a leer. Gran parte de él era información que ya conocía, pero añadía detalles que me hicieron dar cuenta de lo bien que me habían manipulado. Arteaga Senior debió haber gastado una fortuna en ello. Greg Pardo y Kelly Rivas se sintieron instantáneamente atraídos el uno por el otro. Años atrás, el odio entre el general Rivas y Pardo era real, pero a diferencia de los informes anteriores, Kelly no había rechazado casarse con Pardo. En cambio, habían planeado escapar con Pardo, dejando el ejército para convertirse en policía. Sin embargo, el general descubrió el plan y envió a la unidad de Pardo al Medio Oriente, esperando que fuera liquidado en acción. Cuando Kelly siguió escribiendo a Pardo declarándole su amor, el general amenazó con hacer que lo trajeran de regreso en una bolsa para cadáveres si ella continuaba. En un raro acto de desinterés, Kelly terminó la relación, temiendo que su padre cumpliera su amenaza. Con el corazón roto, Pardo esperaba reconectarse con Kelly durante su tiempo de descanso, pero el general envió a su unidad a una misión mortal en su lugar. Aunque Pardo sobrevivió, cambió para siempre. Después de que el general fue forzado a renunciar, Kelly nunca lo perdonó y la ira de Pardo resurgió.
Liquidar se convirtió en su vía de escape, y su entrenamiento militar lo hizo efectivo. En cuanto a mí, solo era un peón. Kelly, cercana a su prima Susan, sabía todo sobre mí a través de Pardo. Ella vino al festival con la intención de casarse conmigo como un medio para mantenerse conectada a Pardo. Cuando el matrimonio duró más de lo que ella había planeado, intentó alejarme negando la cercanía, esperando que yo la dejara. Su objetivo final era que Pardo regresara, se pusiera celoso y la reclamara. Gran parte de la información del informe provenía de Susan de Arteaga, quien, amargada por el final de vida de Doug, reveló todo lo que Kelly le había confiado. Pardo regresó a la vida civil buscando tanto a Kelly como venganza contra el general. Cuando encontró a Kelly nuevamente, reanudaron su relación y ella quedó embarazada. Kelly luego insinuó un romance con Doug Arteaga para provocarme y obligarme a liquidarlo o divorciarme de ella, despejando el camino para ella y Pardo. Cuando me acerqué a Pardo en busca de ayuda, él vio una oportunidad. Manipuló el informe sobre Kelly para mantenerme distraído, luego planeó incriminar a Doug con cargos de droga. Una vez que eso estuviera hecho, Pardo tenía la intención de aliarse con Arteaga Senior al exonerar a Doug de los cargos y usarlo para destruir al general Rivas. El plan se desmoronó cuando Kelly me dijo que estaba embarazada, porque nadie sabía que yo era estéril. Eso confirmó su infidelidad, y sabía que tenía que ser con Pardo, ya que la participación de Doug era falsa. Quería una venganza rápida tanto por las mentiras de Pardo como por la traición de Kelly. Me di cuenta de que Pardo estaba preparando a Doug para empujarme a la acción, así que decidí proteger a Doug por despecho. En ese momento, no me di cuenta de cuán crucial era Doug para Kelly y el plan de Pardo para eliminarme. Cuando Doug desapareció, Pardo estaba furioso y lo buscó. Después de torturar a Doug, descubrió que había sabotaje en su plan para atrapar al general. En su furia, me envió el paquete de video, tratando de provocarme para que hiciera un movimiento imprudente que pudiera explotar. Complicando las cosas, mi llamada para advertir a Kelly alertó inadvertidamente a Pardo de que había dejado la ciudad. Ella se lo informó y él comenzó a buscarme. Solo mi rapidez mental y la ayuda de Brian mantuvieron a mi familia y a mí a salvo. Cuando simulé mi autodestrucción, estaban encantados y me volví relevante, permitiendo que Pardo se enfocara en el general. Parece que Kelly y Pardo se dieron cuenta de que la gente estaba haciendo preguntas, descubrieron que Susan había hablado y decidieron eliminarla. Susan pensó que su dinero la protegería, pero ellos vieron una oportunidad para deshacerse de ella y del general sin levantar sospechas. No les importó si la madre, la tía y el tío de Kelly también morían. Susan salió por la noche y, cuando regresó, Pardo la estaba esperando. Le rompió el cuello haciéndolo parecer un accidente por caída de las escaleras mientras estaba borracha. Luego manipularon el coche del general, asegurándose de que se estrellara en camino al funeral de Susan. Así, la familia Rivas se esfumó y Kelly heredó todo, riqueza y conexiones políticas. Pardo había eliminado a todos sus enemigos, excepto a Arteaga Senior. Después de un breve periodo de luto, Kelly y Pardo se casaron. El único inconveniente fue el tropiezo de Kelly. No sé si fue una pérdida natural o deliberada porque sospechaban que el bebé no era de Pardo. Pardo probablemente planeaba deshacerse de Arteaga Senior a continuación, pero el ataque al corazón probablemente lo sintió como una suerte, ya que podría eliminarlo sin su participación. Reflexionando sobre todo esto, consideré alejarme, pero luego pensé en mi mamá, papá y hermana. Si Pardo se aburría, podría apuntar también al resto de la familia Cáceres. No, decidí, como siempre decía mi papá, cuando tienes un perro enfermo, lo más humano es sacrificarlo. Desperté la mañana siguiente preguntándome si sería mi último día. Después de una ducha, llamé a Brian y le actualicé sobre mi plan. Voy a emboscar a Pardo en la mansión de los Rivas. Él y Kelly se mudaron justo después de que murieran su tío y su tía, y Pardo está de licencia, así que debería estar allí, le expliqué. Le agradecí nuevamente por todo y él prometió cuidar de mi familia, incluyendo a Jess, si las cosas salían mal. Pasé el resto del día descansando y preparándome. Una vez que se hizo de noche, me vestí de negro, revisé mi arma una última vez y salí del motel. Conduciendo por la ciudad, reflexioné sobre mi pasado con Pardo y cómo había llegado a esto. Me estacioné lejos de la casa de los Rivas, recogí mi equipo y me dirigí hacia la mansión, conociendo el diseño desde mis días de escuela secundaria con Susan. Llegué rápidamente al perímetro, usando equipo de visión nocturna, vi a Kelly salir en su BMW. Esperé 5 minutos para asegurarme de que no regresara antes de acercarme a la casa. Asomándome por una ventana, vi a Pardo en el comedor con una copa de vino. Entré silenciosamente por el garaje y me arrastré hacia la cocina, manteniéndome bajo. Pardo estaba en la mesa del comedor, de espaldas a mí, absorto en unos papeles. Me preparé mentalmente, sabiendo que podría tener que dispararle por la espalda. Cuando levanté mi arma, Pardo de alguna manera me sintió y se lanzó al suelo. Mi primer disparo falló y él devolvió el fuego, alcanzando mi hombro. El dolor me atravesó al darme cuenta de que estaba armado, incluso de licencia. Sabía que estaba en desventaja y corrí hacia la puerta del garaje, disparando para cubrirme. De repente, las luces se apagaron y tropecé y disparé, golpeando la puerta donde había estado justo antes. El miedo me invadió,
Pardo venía por mí y estaba perdiendo sangre. Decidí salir peleando. Disparé a ciegas hacia donde pensé que podría estar, pero no escuché nada. Luego, las luces de la entrada se encendieron, revelando a Pardo en el suelo, aturdido por un roce en la cabeza. Un cuchillo yacía entre nosotros y, cuando me estiré para alcanzarlo, Pardo recuperó la conciencia. Nunca traigas un cuchillo a una pelea de armas, Roger, me provocó, pero antes de que pudiera actuar, la sangre salpicó mientras Pardo caía muerto. Brian había llegado justo a tiempo. Me arrastró afuera, detuvo mi sangrado y regresó a la casa durante unos minutos antes de llevarnos a toda velocidad. Cuando desperté, estaba en la casa de Brian, adolorido pero vivo, gracias a un amigo suyo, un médico retirado. Había estado inconsciente durante días, pero Pardo estaba muerto. Regresé a la cabaña con Jess para recuperarme y seguí las noticias sobre el final de vida de Greg Pardo. La policía concluyó que 2 intrusos armados lo habían emboscado y no había pistas. Brian había borrado la evidencia durante los cruciales 5 minutos, y Pardo tuvo un funeral de héroe, pero muerto era muerto. Planeaba confrontar a Kelly, pero ella me lo impidió, fiel a su naturaleza egoísta, se quitó la vida con el arma de Pardo, dejando una nota que decía que no podía vivir sin él. Se sentía vacío no haber podido terminarlo en mis propios términos, pero ella siempre se mantenía un paso adelante. Ahora voy conduciendo hacia la casa de playa de Brian, con Jess a mi lado, para una reunión familiar. Roger Cáceres sigue muerto, pero a Jess no le importa mientras Justin Barragán sobreviva. Mientras conduzco, reflexiono sobre el amor, la amistad y la traición. El pasado es el pasado, no define el futuro. Sobreviviré. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.